Ya estamos en el café de Diario 55. Hoy la presencia de Ramón Monchi Estrella, quien presidiera el Colegio de Abogados de la República Dominicana, seccional Santiago. Además es presidente del movimiento, el Grupo Gentío, que está apoyado hasta con un periódico. Ya lo hemos compartido por aquí. Buenos días, Monchi. Buenos días, gracias inmensa por permitirnos comunicarnos con el país, con el mundo. ¿Tú quieres que empecemos por ahí? Por el tema que estábamos tratando. No hay problema. Ningún tema debe ser tabú en la discusión abierta hacia la sociedad. Y mostrar posiciones responsables, porque aquí hay mucha gente que son muy saltarines. Así es. Y por demás, Monchi, decirte que te hemos visto aquí cómo ese vínculo que tú tienes con tus hijas, ¿qué es lo que pasa? Porque a veces no entendemos cosas. Yo recuerdo que yo trabajaba en una empresa y yo le decía a la psicóloga, ella se llamaba Patricia, yo le decía, Patricia, pero que no me aconsejes porque tú no eres casada. Cuando tú te cases, ella siempre vivía detrás de nosotros, mira esto, yo le decía, Patricia, que tú no eres casada. Entonces, tú que eres padre, tú que eres padre, que tiene hija, que puedes tener una visión más o menos de esto, y por demás que te toca lidiar en ese asunto con muchas mujeres en este proceso de gentío, de marcha verde y de todos estos asuntos, muchas abogadas, es decir, que tú has estado siempre envuelto en esos asuntos. Mira, aquí hay bastante doble moral en tratar temas que tienen repercusión en términos de simpatías, porque el problema del aborto es un problema de simpatías, no es un problema de que la gente esté de acuerdo o no. Entonces, se ha utilizado de manera politiquera y mucha gente que actúa en la política actúa de manera irresponsable. No es un problema, si lo vemos desde el punto de vista de salud, es un problema de salud. Y si lo vemos desde el punto de vista jurídico, también es un problema jurídico. Yo soy abogado penalista, me he dedicado desde que me gradué en 1998 hasta la fecha, es decir, 23 años al ejercicio del derecho penal. Y en ese ejercicio he descubierto lo siguiente: no existe ninguna infracción, ningún delito, ningún crimen que no tenga causa de despenalización. No existe ninguno. Es decir, el homicidio, que la ley y la Constitución de la República establece en el artículo 37 que la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. El homicidio es despenalizado en la ley dominicana y en toda la legislación de derecho positivo a nivel internacional, a nivel mundial. Es despenalizado por la siguiente causa. Uno, que se cometa repeliendo una agresión que ponga en juego la vida de la persona. Es decir, la legítima defensa. Alguien me iba a matar y yo me defendí. Sí, la legítima defensa o el estado de necesidad. Que esa agresión sea contra otra persona y que tú actúes para evitar que maten a esa otra persona. Por ejemplo, un ladrón entró a tu casa, tiene tu hija encañonada o le ha disparado en alguna ocasión y tú actúas. Una persona va a matarte a ti, tú actúas. Entonces, el homicidio, que es lo más grave, tiene causa de despenalización en el Código Penal Dominicano actual. El robo tiene causa de despenalización. Es decir, no se castiga el robo cuando se hace de un padre, de un hijo a un padre. No se castiga el robo cuando se hace de un esposo al otro. Es decir, entonces existen causas de despenalización. Entonces, nosotros no podemos actuar de manera irresponsable y decir un delito que sigue siendo delito, que sigue siendo crimen, el aborto como tal, no tenga causa de despenalización. Entonces, excepciones, como todo en el excepciones mundo. De manera especial, de manera concreta. Por ejemplo, a una persona, a una joven de 20 años, que el médico le haya dicho, mire, clínicamente, con estudios, usted no puede tener hijos porque usted tiene en riesgo su vida. Y se determina clínicamente que eso es verdad con una junta médica. Y le dicen, usted decide
no puede tener hijos. El hijo no va a vivir, ni usted tampoco. ¿Cuál es la decisión? La decisión tiene que ser suspender ese embarazo para que no cree ese problema. Otra situación, nosotros tenemos la despenalización de la violación de propiedad, por ejemplo. Es decir, el Estado, cuando el Estado puede incautar sin permiso de dueño, por razones. Entonces, esa despenalización de la violación de propiedad existe como tal en la ley dominicana. Ahora, todos estamos en contra de la violación de propiedad, en términos de ese principio constitucional que te da derecho a tener a la propiedad privada. Muchos defienden la propiedad privada. Entonces, lo más privado que tiene una persona es su cuerpo. Aparte de la vida, su cuerpo. Es decir, nadie puede introducirse en el cuerpo de una persona de manera violenta y sin el consentimiento de esa persona. Está una persona de acuerdo, un ciudadano racionalmente medianamente racional, para no decir que sea un erudito de conocimiento, en que una persona introduzca algo en el cuerpo de una mujer de manera violenta, sin el consentimiento de ella, y que ella no tenga el derecho a expulsar lo que le introdujeron a su cuerpo. Cuando la gente está de acuerdo que un objeto que introdujeron a tu casa, tú lo puedes expulsar. Y puedes expulsar al que lo introdujo. Entonces, algo que es más íntimo, que es más tuyo, que es más privado, tú no puedes hacerlo. Que es decir, Monchi, que si esto se llegara a aprobar, como le decía a mi amiga, la diputada Soraya Suárez, si tú quieres conservarlo, lo puedes conservar, porque lo que se está peleando aquí es porque tú decidas qué tú haces. Y la otra causal que plantean es como un absurdo discutirla. Es decir, cuando el embrión, el feto, el niño, no pueda vivir fuera del útero. Si no puede vivir fuera del útero, entonces, ¿cuál es la razón de que una persona pase la penuria? Inclusive de llegar a ver su criatura que nació y que murió al instante. Si eso, a una gente no puede someterse a ese tipo de cosas. Y lo peor, en el asunto de la introducción de manera violenta y sin autorización, viene en el hecho de que tengan descendencia. De que tenga descendencia, lo que le llaman incesto, en caso de incesto. Es decir, que una persona se obliga a tener un hijo del abuelo, y que el hijo es tío de ella. Tío de ella y hermano de su mamá, tío de ella y hermano de... Sí, eso no tiene... Monchi, ¿qué tenemos que hacer? Porque hay un punto que es donde viene el impasse. Por ejemplo, tú acabas de definir una cosa magistralmente. Y por eso yo estoy convencido y siempre he dicho, yo quisiera que mis amigos, porque tengo muchos amigos pastores y sacerdotes, que ellos me convencieran, todo por de la parte legal, y te dicen, por ejemplo, cuando te dicen a ti, no, porque es que están rompiendo la voluntad de Dios. Por ejemplo, una mujer que fue violentada así, eso fue una obra de Dios y eso hay que dejar que fluya, y ella no puede porque tú estás rompiendo algo que fue, tú estás contra de Dios, que Dios te mandó eso. Mira, nadie, absolutamente nadie, ha planteado aquí la legalización del aborto y la descriminalización del aborto, es decir, la despenalización total del aborto. Es decir, como mismo está despenalizado el homicidio en circunstancias especiales, asimismo todos los otros delitos que son menores, porque el delito capital es el homicidio. El homicidio, sea con agravante o no, es el delito más, es decir, que debe ser castigado con más drasticidad, porque es el que quita el derecho fundamental de una persona, que es la vida. El Entonces, concepto, eso ahora, está despenalizado. Antes que entre Fran, el concepto, proteger la vida desde la concepción. Ese concepto de manera legal, porque, por ejemplo, a una mujer que se le obliga por un asunto que nada tiene que ver, que es científico, y por un tabú, le decimos, no, usted tiene que seguir, como ha pasado, recientemente pasó en Puerto Plata. Le están garantizando la vida a esa mujer, porque, por ejemplo, yo viví, y siempre lo pongo de ejemplo, con una familiar, y ella me consultó, y yo le dije, no, ten tu muchacho. El Estado le dijo, mira, si tú decides,
nosotros te costeamos el proceso de interrumpirlo. Si tú decides tenerlo, nosotros cubrimos todo. Un niño de condiciones, no llega a 6 años y le han hecho 4 o 5 operaciones de corazón abierto. Pero fue una decisión de ella. El tema desde la concepción, porque hay un tema de entonces la madre y finalmente... Sí, el primer tema es que científicamente hay una discusión de cuándo empieza la concepción. Es decir, la fertilización es una cosa y la concepción es otra. La concepción empieza cuando ya el embrión ha tomado forma y es viable, está concebido. Entonces, no es desde el momento en que hicieron la relación. Que de hecho se llama placenta, sí, se llama embrión y luego es el... Entonces, esa discusión técnicamente, científicamente es fundamental para este tipo de cosas. Es decir, pero supongamos que la mayoría entienda que de la concepción es del momento en que se fertilizó el óvulo por el espermatozoide. Que entienda la mayoría y que esa sea la decisión generalizada, porque eso está en discusión. Existe despenalización de hechos que violentan la Constitución en la actualidad. Creo que no, porque ningún derecho, ni siquiera los derechos constitucionales son absolutos. No son absolutos. El derecho a la vida no es un derecho absoluto de la persona. Si usted tiene derecho a la vida, siempre y cuando usted tenga una regla. Que lo establece la Constitución, sí, el derecho a la vida. Sí, pero cuando su vida, cuando usted pone en peligro de manera voluntaria otra vida, su derecho a la vida está interrumpido. Es decir, la persona tiene derecho a matar a aquel que lo va a matar. Tiene derecho a matar. Monchi. Entonces, ese derecho a la vida se suspende cuando usted pone en peligro la vida de otro. Asimismo, cuando el embrión, el feto, pone en peligro la vida de la madre, existe un estado de necesidad. Existe un estado de necesidad obligatoriamente que hay que decidir. Hay que decidir. Entonces no podemos nosotros engañarnos y decir la Constitución para esto dice una cosa y para aquello dice otra. No. Hay que ser racional en términos del análisis. No es que cualquier persona te diga a ti, yo tengo en peligro mi vida. No, ¿y quién demostró eso? Entonces se necesita hacerse un protocolo. Un protocolo que permita identificar cuándo pasa cada cosa. Que en la modificación del 2010 en la Constitución se establece ya el referendo, aunque todavía le faltaba dar forma, tengo entendido. Pero, ¿qué entiendes tú? ¿Esto debe dirimirse en el Congreso o debe irse a que sea el pueblo quien decida? Porque mira, ahí hay muchos que tienen el temor que si es el pueblo, por la incidencia que tienen las iglesias, la católica, que es la predominante, y las denominaciones religiosas que tienen una gran influencia y un espacio ganado. Yo creo que ahí las cosas podrían marcar una diferencia. Estamos en una discusión que tiene que ver mucho con cuestiones médicas, científicas, técnicas, y que tiene que ver con aspectos jurídicos. Ahora, esos aspectos médicos y esos aspectos jurídicos, también la sociedad tiene que tener conocimiento de ellos. Es decir, ¿quiénes deberían tomar la decisión? Los técnicos, vistas públicas, los especialistas. Vistas públicas en el Congreso. Debiese ser que racionalmente los diputados y los senadores tomen una decisión. Eso es lo ideal. Eso es nosotros tener un Congreso que no actúe en función de populismo, sino en función de contribuir a la sociedad que queremos. Ahora bien, lo del referéndum no es malo. Es decir, si existiese referéndum para ese tipo de cosas, cuestión que hay temas que no necesariamente tienen, porque son temas técnicos. Lo que pasa es que aquí se le ha dado una connotación a un tema de salud pública, a un tema jurídico, se le ha dado una dimensión de alcance religioso. Ahora, el problema es la pregunta
si al sacerdote, al diácono, al presidente de asamblea, al obispo, al cardenal, al papa, le preguntan, ¿está usted de acuerdo que hay que ponerle 30 años a la persona que atente contra su vida y que usted para defenderse lo mate? Va a decir que no. Que si fue para defenderse su vida, entonces no pueden matarlo. Entonces, ¿está usted de acuerdo que una mujer que pone en riesgo su vida, que va a morir si tiene un muchacho, se le condene si lo interrumpe? Esa debe ser la pregunta. ¿Está usted de acuerdo con eso? La mayoría va a decir que sí, que está de acuerdo que interrumpan, porque la vida que está formada es la vida de la mujer, la otra está En proceso. en gestación. Es decir, todavía no existe, está en gestación. Entonces, la otra pregunta, ¿está usted de acuerdo que, se penalice el hecho de que una persona se introduzca de manera forzosa, de manera violenta, al cuerpo de una persona y que esa persona al cual se introdujo ese violador o ese abuelo, padre incestuoso, esa persona le tenga un hijo a su abuelo o le tenga un hijo a su padre? Monchi, es una discusión Sí, hasta cómo pero hay que hacer la pregunta. Oye, pero es una discusión hasta cómo se formula la pregunta. Entonces, Sí. lo fundamental es la formulación de la pregunta. Tenemos que ir, Monchi. Lo fundamental es la formulación de la Claro, pregunta. claro. Y aquí, con la formulación de la pregunta correcta, todos vamos a estar de acuerdo. Y miren que yo soy y defiendo la participación, pero no siempre el pueblo tiene la razón. Si no, pregunten cuando sucedió y se le preguntó al pueblo si Barrabás, que fue una irresponsabilidad para sacarle el cuerpo, si Barrabás o Jesucristo, la gente lo que vieron los milagros, que estaban convencidos que Jesús era el Hijo de Dios, prefirieron a Barrabás. Mira, en Estados Unidos, a través de referendos, se ha aprobado el uso de marihuana como en 2 estados y comenzaron con lo medicinal, pues ya está en lo recreativo, ya la gente puede fumar su cosita ahí para ponerse contento y han aumentado los accidentes, ha aumentado muchísimas cosas, hasta crímenes y violencia, producto de todo eso. Y lo decidió una mayoría en el pueblo, o sea, que no siempre todo es bueno. Por lo que dice Monchi, porque a veces temas como este hay que tener conciencia. Y me voy a la pausa lleno de vergüenza, porque es un tema de las mujeres que hemos tenido que asumirlo los hombres, Monchi, porque la falta de concepto y de unión de clase que tiene la mujer ha obligado que seamos los hombres que tengamos que salir a defender la publicidad y volvemos.
Continuamos con Ramón Monchi Estrella, presidente del movimiento Gentío, pasado presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, seccional Santiago. Con él abordamos temas de interés por su capacidad y su experiencia dentro de la política, que con él abundamos de muchos temas y él perfectamente puede respondernos y edificarnos en muchos aspectos. Mira, se habla de que la Constitución Dominicana es una de las más completas, Monchi, de las mejores, la más actualizada, pero tiene muchas lagunas y muchas deficiencias en algunos aspectos, porque aquí el tema que estamos viviendo con las bebidas adulteradas, ya ayer 99 muertos, hoy me imagino que van a sobrepasar. Vamos a brindarte un poquito de café primero antes de continuar con el desarrollo del programa, para que así esto nos dé el impulso que realmente necesitamos. Café Santo Domingo, sabor que empieza. Yo me pongo feliz desde que Xiomara entra, porque Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Mira el rostro de Sí, mira, está sonriendo. Sin café no empieza el día. Le cambió la postura. Te decía, Monchi, que con esto de todos estos allanamientos que se han estado produciendo en estos momentos con el tema de las bebidas adulteradas, y eso mismo también ocurre aquí con los que violan y transgreden las leyes medioambientales. Aquí tú cortas árboles, te llevan preso, tú pagas una multa y estás en la calle. O sea, no hay una ley que diga, ese señor cortó tantos árboles, caben tantos años de cárcel. Los que van a los ríos y también explotan las granceras que extraen los materiales de estos. Y aquí no se ventila nada de eso. Tú produces ron, mata 14, 15 gente y tú sales con una fianza. El mensaje que ha mandado el Estado Dominicano, sobre todo en las antiguas gestiones, que todavía permanece en casi todos los pueblos, de las fiscalías, es un mensaje negativo cuando llegó a acuerdo con la falsificación de medicina, con un ciudadano de renombre, dirigente político, sí, que se dedicaba a falsificar medicamentos, para venderle medicamentos falsos, sin tener los contenidos que tenía la etiqueta a la población. Y llegaron a acuerdos para disminuirle la pena y llegaron a acuerdos económicos. Lamentablemente, el mundo, después del neoliberalismo, ha hecho de los crímenes y de los delitos un asunto de recaudo económico para los estados, lamentablemente. Y la mayoría de las leyes ahora lo que tienen son penas económicas, 10 salarios mínimos, 20 salarios mínimos, 100 salarios mínimos. Pornografía infantil, penas que van desde 2 días a 1 año y 100 salarios mínimos. Eso es irrisorio lo que se plantea. Yo pensé que hace una década y algo, cuando se creó el Ministerio de Medio Ambiente y se crearon la Fiscalía Medioambiental, que este país iba por buen camino. Sin embargo, después de tener Fiscalía de Medio Ambiente, después de tener Ministerio de Medio Ambiente, es que nosotros vemos más depredación en los ríos, en las montañas. Mire, cuando no existía el Ministerio de Medio Ambiente, el problema de la contaminación del río Yaque, aunque existía, era un problema de la población. La población enfrentaba eso, enfrentaba tenería, enfrentaba planta de agregado, y asumía eso. Después se lo dejó a la Fiscalía de Medio Ambiente y la Fiscalía de Medio Ambiente no ha hecho nada, absolutamente nada. Es decir, dígame aquí en Santiago, ¿qué urbanizadora que ha sido condenada por no tener alcantarillado sanitario? ¿Y cuántas hay que no lo tienen? ¿O cuántas hay que no tienen planta de tratamiento, que la tiran al río como tal? ¿Cuáles empresas han sido cerradas
por contaminar el río, ninguna. Y existe un asunto que es para perseguir, pero no solamente eso, lo que tiene que ver con la deforestación, lo que tiene que ver con la venta de madera, la venta ilegal de madera, lo que tiene que ver con el conuquismo, por ejemplo, que es lo que más ellos persiguen. Sí, sí. Es decir, lo que más ellos persiguen es que un agricultor que no tiene formación y dota de tierra, tumbó y sembró maíz. Tumbó el café, o tumbó el aguacate, o tumbó los árboles que estaban ahí. Sembró maíz o sembró habichuela. Sí, para ellos ese es el problema fundamental. En términos de persecución le ponen una multa y dicen que están trabajando, le pasan una medida de coerción en la cual casi siempre termina en un acuerdo en función de que esa persona le pague una indemnización o una multa al Estado Dominicano. Entonces no podemos seguir así. Para cambiar la sociedad, nosotros tenemos que cambiar como ciudadanos. Tenemos que cambiar como ciudadanos y preocuparnos por los problemas esenciales que tiene la sociedad. A nosotros, los organismos que hacen políticas públicas, sobre todo orientados por organismos internacionales, nos han llevado a que la discusión del país son discusiones formales, no discusiones sustanciales respecto a temas. Aquí no se está hablando de la pobreza, de que millones de personas están pasando la mil y una, que no tienen empleo, que no tienen seguridad social, que no tienen nada. Aquí se habla de la legalización de la droga, por ejemplo, que es un asunto, si nosotros tuviésemos una sociedad ultra desarrollada en términos educativos, discutir esos temas no fuera un tabú, es decir, porque la gente tuviese, pero la generación que tenemos, mire, la juventud, la mayoría, opta por tatuarse, por marcarse el cuerpo. Y la escuela pública y la privada, es decir, el sistema educativo, no le enseña que el que tiene plomo en la sangre no puede ser donante de sangre. Entonces, si usted tiene una bebé o un bebé y tiene que darle sangre, estando tatuado, reciente tatuado, porque tuvo un accidente, porque tuvo una enfermedad, y usted tiene el mismo tipo de sangre, y usted no pueda donarle a su propio hijo para que pueda vivir. Sí, ese es un problema que hay que asumirlo en la educación. Y la mayoría lo hace por desconocimiento. Se ve bonito, este me gusta, este el otro. Hay algunos que le ponen el nombre de la mamá, el nombre de la novia, el nombre, 20.000 cosas, pero no se educa respecto a eso. El problema de la adulteración, que es un problema, el término a mí no me gusta porque es la falsificación, el fabricar bebidas o alimentos sin registro sanitario, sin calidad, sin autorización para hacerlo, en términos de los organismos de salud que tienen que determinar eso. Entonces, ese problema es un gran negocio. Porque tiene que ver con evasión de impuestos por un lado y tiene que ver con salud por otro. Entonces, ¿qué sucede? Mientras la gente, el que lo hace a sabiendas lo que está haciendo. Claro. Es decir, no es involuntariamente, no es que una persona esté haciendo un cóctel y que compró un ron, y el ron le salió falsificado, es decir, y le brindó a los otros. No es ese el problema. El problema es que el que lo hace... y el contenido que tiene que mata. Nosotros nos hemos planteado que hay tipos penales que deben ser sancionados con penas drásticas. Nadie hace eso tampoco sin componenda con los organismos de persecución. Claro. Es decir, absolutamente nadie. Y esa fiscalía que tiene salud pública, la Fiscalía de Salud Pública que persigue la falsificación y el uso de productos sin registro sanitario, esa fiscalía no está haciendo nada. Debe eso ampliarse, Monchi, porque el registro sanitario, yo le digo, mira Monchi es mi abogado, yo voy a hacer ahora café.
Y Monchi va y hace un proceso legal y le entregan un registro sanitario. Pero nadie sabe qué es lo que yo estoy empacando ahí. Es que la muestra debe ser constante. No debe ser aprobarte el producto, porque tú puedes aprobar el producto. Para aprobarlo, tú puedes hacerlo como dice y Sí. poner las cantidades que dice la etiqueta original, pero después tú vas mejorando Sí. esa situación por beneficio económico. Entonces, las muestras tienen que ser constantes y tienen que ser aleatorias. Es decir, a mí lo que me preocupa, a mí lo que como ciudadano, es que llegan a un almacén y encuentran hasta, vamos a decir, pasta dental, crema dental, o enjuague bucal falsificado. Y lo que hace esa Fiscalía de Salud Pública, esa Fiscalía especializada en salud pública, que le pone una multa, o llega a un acuerdo para que esta persona pague 200,000, 300,000 pesos, y dejó eso así, la persona ni presa cae. Sí, entonces, ese problema de entender que todo es económico, tenemos que sacarnos el problema de ese tipo de delitos que atentan contra la salud de la persona y contra la vida de la persona. Es parte de lo que nosotros podemos llamar genocidio. Sí, porque es indeterminado el número de personas afectadas. Es decir, puede ser cualquiera, indiscriminado. Es decir, no es que salieron para donde Monchi a matar a Monchi. Monchi es una persona, no, es a matar a la población indistintamente. Todo el que tuvo acceso a eso no se importa murió. quién sea. Entonces, eso debe ser castigado de manera drástica, pero no es con multa, porque los que lo hacen tienen recursos económicos. Ningún ciudadano común te va a hacer a ti, te va a fallar. Lo más que hacen es empatar, Monchi. Sí. Si pagan una multa, empataron. Entonces, eso no es con multa, es con cárcel, con prisión, es decir, con drasticidad, en el sentido, no, que la gente dice que siente por el bolsillo. Esos son algunos. Mentira. Monchi, tenemos que ir a la publicidad. Y hemos tenido en 2 ocasiones veto del código por el presidente Leonel Fernández. Y creo que, convencido de que el presidente lo vetó. Para entonces ver si todo este esfuerzo que estamos haciendo volverá a caer en el vacío y nos quedamos sin código porque podría ser vetado. Monchi Estrella, nuestro invitado de hoy. No le cambie que ya volvemos.
Monchi Estrella está con nosotros ya en la parte final de este espacio, el Café de Diario 55. ¿Tienen ustedes actividades a desarrollar estos días? Monchi, háblanos un poquito de esto ya. Sí, mira, Gentío para el Cambio Político y Social ha entendido que hay dos fechas trascendentes en estos días, que es la fecha de la Revolución de Abril y todo el impacto que tiene con la intervención norteamericana, unido todo eso, la Revolución del 65 y el 1 de mayo. Son dos fechas importantes. Una, porque desde el punto de vista de la República Dominicana fue el hecho más trascendente del siglo pasado. Mucho se habla de que los jóvenes de hoy no conocen. La historia termina hasta Trujillo, de ahí para allá no se conoce nada. Nosotros estamos convocando para el sábado 24, vía la plataforma Zoom y conectado con otras redes sociales como Facebook Live, un panel con 4 jóvenes, un conversatorio con 4 jóvenes de hoy, una de 18 años, joven de 18 años, una de 21, una de 25 y otra de 28 años, sobre los jóvenes de hoy, la Revolución de Abril y las transformaciones que necesita este país. No para que llevar a un intelectual o una intelectual con mucha experiencia que nos diga qué fue la Revolución de Abril, sino que ellos conocen qué fue y qué cosas ellos quieren cambiar, desean que se cambie en este país, para darle participación a la juventud. Ese es un evento dedicado a jóvenes menores de 30 años, para ver sus ideas, su pensamiento, por dónde van, y nosotros recoger qué piensa la juventud de hoy respecto a ese hecho histórico y cuáles transformaciones hay que hacer. Eso va a ser a las 6 de la tarde del sábado. Felicidades a Gentío. Eso se llama, ¿sabe cómo se llama ahora en políticas públicas? Eso se llama, ¿cómo se llama? Bueno, cuando me recuerde ahora, pero es importante, porque a veces avanzamos poco, porque yo quiero criar a mi hijo como me criaron a mí. Nosotros necesitamos aprender, exacto, conocer qué piensa la generación de hoy. Eso se llama. Y saber que innovación. Las generaciones, la nuestra y la que nos antecedieron, innovación social. No fueron capaces de cambiar realmente por la sociedad. Lo mismo, porque entonces, son ellos el motor del cambio social. La otra actividad, desde los movimientos progresistas, siempre nos hemos dicho que representamos la clase trabajadora y sobre todo la izquierda y los grupos marxistas han dicho representamos a los trabajadores, pero cuando usted va a la organización, lo menos que hay es trabajadores, son gente de clase media alta, intelectuales. Entonces eso representa a la clase. Nosotros queremos que la clase se represente en sí misma. Y estamos convocando para el 1 de mayo a las 9 de la mañana en el Centro para el Desarrollo Local de Villa González, que queda frente al ayuntamiento, ese club. Un encuentro de trabajadores y productores agrícolas. Ese encuentro busca Gentío tener una interacción con aquellos que producen la agricultura, que producen la pecuaria, que son productores de guineo, que son productores de limón, que son productores de arroz, que son productores de diversos rubros, que producen leche inclusive, vaca, ganado. Nosotros tener una interacción con ellos, en el sentido de constituir un embrión, un comité gestor que posibilite la creación de una organización nacional de productores y trabajadores agrícolas. Es decir, que nos dé la posibilidad de en futuros años hacer una conmemoración del 1 de mayo desde la persona que trabaja. ¿Y por qué con los trabajadores agrícolas? Porque nosotros hemos definido que el desarrollo de este país está en la agricultura y la agroindustria, y que nosotros solamente podemos marcar el desarrollo de este país si somos eficientes en la exportación de productos agrícolas para conseguir divisas.
que eso no contamine el medio ambiente, que eso no, pero que eso da desarrollo y da sostenibilidad alimentaria en este país. Y si usted no tiene vínculo con el que produce y con el que trabaja la tierra, y usted cree que ese es el desarrollo, entonces usted no está en nada. Monchi, tenemos que irnos porque tenemos un compromiso con el Ministerio de Educación, ya casi tenemos que enlazar. ¿Tendremos o no tendremos código? ¿Veremos al presidente vetar esto? Porque entonces hay un tema. Las feministas dicen que si no le incluyen esto, lo van a objetar en el Tribunal Superior. Lo que debiera incluirlo y nosotros incluirlo y discutir el protocolo de aplicación. Es decir, incluirlo con un transitorio en el sentido de que se defina en la sociedad el protocolo de aplicación de ese asunto. Porque el código no es aborto, el código tiene que ver con otro tipo penal, claro, que necesitamos actualizar. Que hay que actualizarlo, el sicariato. Nosotros tenemos que discutir lo que son los delitos electrónicos, los delitos bancarios. Nosotros tenemos que perseguir el feminicidio como tal, o femicidio, como le llaman en otro país. Nosotros tenemos que adaptarnos a lo que son esas estafas. No le llama estafa, esos robos electrónicos. Así es. Ojalá y nosotros no tengamos, después de tanto esfuerzo, otra vez se repita la historia y no tengamos código, porque aquí hay gente que se pone en velo y le huyen a la responsabilidad que tienen. Gracias a Monchi, gracias a todos ustedes. Fran Rodríguez, Edison Meléndez, éxito en esas actividades, porque eso concentra, que es lo mismo que te estoy diciendo. Aquí tenemos muchas situaciones y es el caso de las mujeres, que es mi reclamo desde aquí, que hemos tenido que salir los hombres a defenderla, porque al no estar organizada, hay mujeres que ni siquiera saben cuál es el debate, ni qué se está debatiendo, ni por qué está esta discusión. Hay que aglomerar, hay que integrar las mujeres, hay que integrar los grupos para crear clases de grupos que se puedan defender y que puedan establecer, como lo hacen los empresarios, para defender sus intereses, como lo hacen los otros sectores. Bye bye, nos vemos mañana. Gracias a ustedes.